Todas las decisiones que has tomado en tu vida te han llevado a este vídeo, desde la más nimia a la más importante. Así que, ¿qué estás haciendo tan mal? ¿O qué estoy haciendo yo también? Pues algo así fue el nacimiento del punk. Una serie de sucesos en principio inconexos que derivan en algo increíble. Con los años, todas estas bandas han pasado a englobarse dentro del protopunk, que no fue un movimiento concreto como tal, sino la inspiración de lo que acabaría conociéndose como punk. El punk original buscaba volver al rock simple y directo de los años 50, desde Bo Diddley a Link Wray, la creatividad de Chuck Berry o la ignición de la anarquía en el escenario de Little Richard. Muchas bandas de punk como los Ramones o The Cramps idolatraban la estética rockabilly de esta época. La presencia escénica de James Brown, los mensajes políticos de Woody Guthrie o las voces desgarradas de Screaming Jay Hawkins supondrían un gran influjo en las bandas de punk, así como la figura de proscrito musical de Johnny Cash. La rebeldía sin causa del surf rock sería uno de los síntomas serios del cambio de paradigma mundial. Para los 60 se produce la explosión cultural más importante del siglo XX. Este estallido surge al sustituir el foco del que se originaba la música, de culta popular, autodidacta contra academia, el de músicos de los pocos oficios los que se pueden dejar obras maestras sin tener conocimientos básicos. Uno de los fundamentos del movimiento punk son los grupos beat. Los Beatles encabezaron la revolución. Aunque su experimentación sería acogida especialmente por el post-punk, su tema Helter Skelter inspiraría tanto al punk como al metal. The Kings eran los más provocativos de la generación. La guitarra de You Really Got Me será el precepto perfecto para el punk, con acordes simples repetidos en bucle. Los Rolling ya se quejaban de insatisfacción sexual en el 65. The Who en My Generation señalaban el conflicto intergeneracional y son tan punks como para no querer llegar a viejo. Si ellos podían tener éxito, cualquiera podía hacerlo. Miles de jóvenes empuñaron instrumentos y se empeñaron en sus composiciones. El ideal del do-it-yourself del punk ya vivía en los 60. Estos artistas no eran profesionales, ni habían ido a escuelas de música. Los conciertos eran lecciones aceleradas. Así se forman The Dave Clark Five, The Swinging Blue Jeans y decenas de grupos más con un D delante. Y por sonido, el otro gran pilar del punk es el garage rock. Música de baja calidad, estilos directos y energías raudales. La escena de garage rechazaba la producción del rock. Su mensaje de rebelión nace como respuesta a la disolución de la ilusión de los años 50. La juventud americana tomaba inspiración de las bandas británicas, las tensiones sociales y la guerra de Vietnam, desembocando en un sonido crudo y áspero. La distorsión de guitarra y los gritos abrasivos de The Sonics lo distanciaron de sonar en la radio, además de sus temáticas líricas algo dudosas. Aunque sin llegar al nivel de The Kingsmen, sus letras obscenas en Louie Louie hicieron que llegasen a ser investigados por el FBI. Las canciones directas y sencillas de Bobby Fuller asaltaron las listas de éxito, hasta con un tema sobre bandidos, todo un icono adolescente que murió demasiado joven. La visceralidad de The Trashmen, la simpleza de The Trucks o el magnetismo de The Electric Prunes también fueron una gran influencia para el punk. Además de 96 Tears, el tema de Question Mark and the Mysterians fue el único número 1 del garage rock. A nivel internacional, la peculiar imagen de The Monks impactaba casi tanto como su potencia sónica. Incluso muchos asocian el nacimiento del punk a Perú. La voz rasgada de los Psycho es uno de los primeros gritos del protopunk en español. Los temas de amor son dejados de lado y sustituidos por la muerte, la rebelión adolescente y la destrucción. Si bien es cierto que por sonido se acercan a lo que se conocería como punk, carecen de toda esa ideología y no tuvieron mayor repercusión en el exterior, hasta su redescubrimiento años más tarde. La primera mitad de los años 60 acoge el apogeo de una sonoridad sin excesivas complicaciones, para luego evolucionar hacia tonalidades más refinadas. La década seguiría particularmente en el continente americano y derivaría la música hacia otras corrientes. El espíritu del punk ya podía atisbarse en varias bandas, desde el rock psicodélico a los primeros Love, a la actitud antisistema de Jim Morrison, así como su magnetismo atemporal
y su perpetua irreverencia, siendo el primer artista de rock arrestado en el escenario. The Velvet Underground son responsables indirectamente de originar multitud de géneros, desde el punk al shoegaze. Su primer disco es adorado por su belleza, pero el punk se fija en la mugre, y ese sería su segundo disco White Light, White Heat, más disonante y de líricas provocativas. También Nico inspiraría el post-punk y la estética oscura. Las hermanas de The Shacks apenas sabían tocar sus instrumentos. Su acercamiento descuidado y la producción casera de su único disco lo harían uno de los favoritos de Cobain. MC5 parece el nombre de un arma, pues precisamente eso eran sus canciones, balas cargadas políticamente. También del polvorín de Detroit surgen The Stooges. La influencia de Jim Morrison es fundamental en Iggy Pop, una de las presencias escénicas más poderosas, con canciones de temáticas explícitamente sexuales. Posteriormente, Iggy continuaría con su carrera solista y decidió irse a Alemania para alejarse de sus adicciones. En Berlín, Iggy Pop coincidiría con David Bowie, la gran estrella del glam rock. Bowie desafiaba las normas de la época y destacaba por su gusto por la estética. No solo serviría de inspiración, sino que también prestó su apoyo a bandas de punk. Igualmente, T-Rex saldría de gira con The Damned. Conforme el rock crecía en calidad, también lo hacían los recintos para los conciertos. En respuesta a los grandes estadios, se gestaba la música de pub, que sería esencial para el punk. Son estas bandas de pub las que comienzan a traer de vuelta el rock and roll más clásico, además de romper la barrera entre audiencia y artistas, algo clave en la escena punk. De hecho, The 101ers, la banda de Strummer antes de The Clash, tocaba pub rock. Lejos de los pubs británicos en los Estados Unidos, se creaban actos inclasificables que inspirarían al punk, desde la crudeza de Flaming Groovies a la teatralidad de Alice Cooper hasta la originalidad de The Modern Lovers. En particular, los New York Dolls fueron figuras claves para el punk. Aparte de su gran presencia escénica, su manager tardío fue Malcolm McLaren, artífice intelectual del movimiento. Y así llegamos a la efervescente escena de Nueva York. El CBGB se fundó para tocar blues y country, de ahí sus siglas, pero rápidamente se convirtió en el centro de una cultura underground, caracterizada por sus canciones frenéticas y músicos que casi no sabían tocar sus instrumentos. El acercamiento directo de los Dictators era uno de los primeros dictámenes del nuevo régimen que estaba por instaurarse. Tras romper su relación con Television, Richard Hell formó The Heartbreakers, con miembros de los Dolls. Más tarde crearía The Voidoids junto a Mark Bell, más conocido como Marky Ramone, futuro batería del grupo. La estética de Hell fue la principal inspiración del movimiento punk. El disco Horses de Patti Smith se lanzó a finales de 1975, anticipándose un par de meses al debut de los Ramones. Fue el primer álbum de la escena neoyorquina y espiritualmente el primer disco de punk. Las primeras actuaciones de los Ramones se remontan al 74, aunque no editarían su álbum hasta el 76. Al poco tiempo, el punk se convertiría en un fenómeno mundial. Muchos aseguran que el punk existe desde hace décadas, intentando ver algo que nunca hubo. Un claro ejemplo de revisionismo, que trata de imponer una narrativa histórica interesante, aunque desacertada. Al final, no fue más que un cúmulo de actores que llegaron a la misma conclusión al mismo tiempo, pero desde diferentes orígenes, y propiciarían la creación de un movimiento que prometía romper con todo, el punk.